Vamos a darle la bienvenida a la directora de la agencia oficial Notimex, a la colega periodista San Juana Martínez. San Juana, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás, mi querido Toño? Qué gusto saludarte. Feliz año, lo mejor de la vida para ti, tu familia y tu auditorio. Muchas gracias, igualmente, San Juana, un feliz año para ti, para tu familia y para pues la situación en la que estás envuelta en estos momentos como directora de Notimex. Antes de que vayamos a ese tema, ¿qué te parece que continuemos con esto? Por supuesto que queremos escuchar tu opinión sobre este intento. Tú como periodista, ahora como funcionaria pública, queremos escuchar tu opinión sobre esta intentona del Instituto Nacional Electoral a que no se transmitan las conferencias de prensa mañaneras. ¿Qué pasa aquí? ¿Verdaderamente las conferencias de prensa mañaneras son propagandísticas o son informativas? Pues mira, son eminentemente informativas y pues se han convertido en un derecho de réplica que tiene el presidente frente a una parte de la prensa mexicana que tú sabes no ha recibido las bondades de los contratos de publicidad, se les acabó y pues ahora son verdaderamente ataques lo que hacen, ¿verdad? Ya no es periodismo. Entonces, más allá del derecho de réplica que tiene todo ser humano, pues también aquí tenemos que decir que hay que destacar que las mañaneras es un ejercicio informativo súper necesario frente a esta manipulación, tergiversación y censura de los medios de comunicación de los grandes consorcios que tienen sus propios intereses y que finalmente pues pretenden acallar la voz del presidente o la voz de la verdad, porque finalmente ahí se desmiente, el presidente tiene la oportunidad de desmentir tantas mentiras, tantos montajes, tantas medias verdades que se publican con una mala intención y con una evidente saña al gobierno de López Obrador, como tú bien sabes, Toña. Y bueno, yo te quería preguntar exactamente eso. ¿Hay alguna forma, pues vamos, desde la función pública ahora en la que tú te encuentras, desde el gobierno, en la que se le puede explicar a la gente que en efecto esta es mera información, en que realmente sí existe un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo, hay una retroalimentación? ¿Cómo estarán desde el gobierno explicándole esto a la gente? Sí, yo creo que, mira, ¿con qué calidad moral el Instituto Nacional Electoral puede coartar la libertad del presidente de la República en sus mañaneras? Un instituto que ha permitido de manera reiterada la comisión de fraudes electorales durante el régimen neoliberal del PRI y del PAN. ¿Con qué calidad moral Lorenzo Córdoba puede exigir pues coartar la libertad de un presidente de la República si no tienen calidad moral, si han hecho barbaridad y media, han aceptado los fraudes electorales como cotidianos, ¿verdad? Han aceptado las irregularidades, han consumado la continuidad de un régimen apócrifo que se sostenía precisamente en las mañas electorales que fueron sustentadas, avaladas, aceptadas, autorizadas por el propio INE. El INE no tiene autoridad moral, ninguna, para coartar la libertad de nadie, empezando por el presidente de la República. Los mexicanos necesitamos estar bien informados. El derecho a la información se coartaría, es un derecho humano, es un derecho inalienable que tenemos los mexicanos y que ese derecho tenemos que defenderlo entre todos, ¿verdad? Yo creo que la decisión o la intentona del INE es una ofensa para los mexicanos. Nos ofende que pretendan hacer y deshacer nuevamente cuando es un instituto que está seriamente cuestionado, que se debería de renovar, que siguen gozando sus funcionarios de sueldos auténticamente millonarios, que no han querido entrar a la austeridad republicana, que tienen un presupuesto que dilapidan de manera exagerada y ostentosa. La verdad es que pienso que el INE se convierte así en enemigo de los ciudadanos.
es una lástima. Ojalá y reconsidere, Toño. Muy interesante lo que nos comenta San Juan, exactamente. Yo ahí tengo que concordar contigo, estar completamente de acuerdo. No considero que el Instituto Nacional Electoral tenga autoridad moral para hacer ningún tipo de este tipo de planteamientos, pero lo interesante de todo, en todo caso, es que están siendo muy fiscalizados por la gente que te está viendo y te está escuchando en estos momentos. No solo el público de Sin Censura, sino la mayoría de los ciudadanos de a pie, los mexicanos y mexicanas de a pie. ¿Y qué te parece que vamos a otra cuestión muy importante? Le voy a pedir a don David que nos grabe, porque tuviste una reunión recientemente con el presidente López Obrador. ¿Nos puedes hablar sobre lo que se trató? Obviamente es acerca de la huelga en Notimex, obviamente las problemáticas que aún persisten ahí. Así es. Bueno, fue una estupenda reunión que ya teníamos planeada. La verdad es que la pandemia y todas las urgencias y las prioridades que existen, pues es comprensible, ¿verdad? Que a veces existan temas que se tienen que abordar después. En este caso, pues tuvimos la oportunidad de analizar claramente el ejercicio administrativo desde mi llegada, es decir, desde el 21 de marzo del 2019, cuando llegué a tomar posesión de mi cargo como directora de Notimex, inicié una auténtica transformación, revolución en ese sentido, para limpiar y sanear una agencia que durante 50 años se destacó por la corrupción. Entonces, combatir la corrupción, mi querido Toño, no es nada fácil. Es el monstruo que está vivo, sigue vivo y tiene mucho poder aún y tiene pues varias cabezas que uno tiene que intentar enfrentar para enfrentar la corrupción, como bien decía el presidente, pues no es hacer un tamalito de chiltepín, ¿no? Sino, y con todo respeto para las que cocinamos tamales, pero la verdad es que no es nada fácil. Te enfrentas a una serie de resistencias, particularmente de los que gozaban de privilegios extensos, sumidos en la corrupción. Hablemos del chayote institucionalizado que existía en Notimex. Un chayote que era público y notorio y que parte del gremio lo conocía y lo toleraba y lo aceptaba, y que pues esa parte del gremio hay algunos que consideran que es injusto meter cintura ahí y pues exigir un saneamiento verdaderamente necesario, ¿no? Yo me encontré, investigamos papel por papel, me encontré con una serie de fraude salerario, ¿verdad? De saqueo indiscriminado de decenas de millones de pesos. En 6 años, solamente al revisar el sexenio de Peña Nieto, quien estuvo antes, Alejandro Ramos, pues se sometió a un líder sindical corrupto como era Conrado García, que está investigado, como tú bien sabes, debido a las denuncias que yo interpuse, pues ahí mismo te dabas cuenta que los directores pasaban, el anterior, durante el sexenio de Calderón, pues hacían lo mismo, ¿no? Se metían al rol de la corrupción y a obtener beneficios estratosféricos de millones de pesos, que finalmente pues era un robo a la nación. Quiero decirte que los delitos fueron identificándose plenamente en los primeros meses. Yo he interpuesto más de 150 denuncias penales por delitos que van desde robo, cohecho, también fraude y por supuesto que tienen que ver con la corrupción. Denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República, interpuestas ante la Unión de Investigación Fiscal, ante la UIF de Santiago Nieto, ante la Fiscalía Anticorrupción que dirige Mijangos, ante la Secretaría de la Función Pública que dirige Irma Sandoval, y pues nosotros hemos hecho nuestra tarea, mi querido Toño, y estamos esperando pues que evidentemente la solución de la huelga es necesaria porque Notimex necesita reabrir sus puertas, en eso coincidimos,
el presidente y yo, para volver a retomar nuestra labor informativa en un entorno, en un escenario que es tan importante y tan necesario en estos momentos, Toño, y esperamos llegar a un acuerdo. No se ha llegado a un acuerdo no por falta de voluntad política, no por falta de voluntad de mi parte ni de nadie. No se ha llegado a un acuerdo en la huelga porque el sindicato sigue pidiendo imposibles. Pide 230 plazas que ya no existen. Antes traficaban con las plazas, las vendían entre 80 a 150 mil pesos o más, y pues esas plazas ya no existen por la austeridad republicana y el recorte de personal que nos vimos urgidos a hacer para adelgazar el grueso cuerpo del gobierno, ¿no? Entonces, es imposible pues aceptar el chantaje, la extorsión, el intento de extorsión de estos sindicatos que ya no son sindicatos, que funcionan como una mafia, ¿no? Por ejemplo, este sindicato pide 250,000 pesos en concepto de apoyo, 250,000 pesos mensuales en concepto de apoyo para su líder y para su comité ejecutivo. Entonces, una serie de peticiones que son francamente imposibles de pues darles, ¿verdad? Porque se hacen desde el chantaje y la extorsión, y nosotros eso ya cambió, esto ya cambió. O sea, el combate a la corrupción en la 4T es auténtico, es real y es en todos los niveles, incluida la corrupción sindical, que ya no es sindicato, sino que es una mafia. Esa es la encomienda y ese es nuestro compromiso con los mexicanos, y vamos a seguir defendiendo el dinero que pertenece a todos los mexicanos, a no permitir que se vuelvan a dar este tipo de acciones, de actitudes en contra de todos los mexicanos, que tiene que ver con el robo del erario a manos llenas, mi querido Toño. Esta semana, San Juana, Alejandro Lelo de la REA, en la conferencia de prensa mañanera, le cuestionó al presidente López Obrador que, a pesar de los meses de la huelga y etcétera, los directivos como tú, como San Juana Martínez, directora de Notimex, siguen cobrando a pesar de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Eso le cuestiona Alejandro Lelo de la REA al presidente López Obrador. El presidente, una vez más, ofreció todo su apoyo, te ofreció todo su apoyo a ti, y dijo que se iba a reunir contigo. ¿Qué le responderías tú a Alejandro Lelo de la REA y esta pues acusación que hace en la conferencia de prensa mañanera? Mira, me resulta verdaderamente sorprendente, pues para empezar, por un periodista o alguien que se dice periodista, ¿verdad? Y que pues falta la verdad. En realidad nosotros tenemos el derecho, la ley no lo confiere, el derecho a realizar actividades sustantivas. Incluso en la huelga se suspende, por supuesto, el servicio informativo, pero las actividades sustantivas tienen como objetivo no dejar caer el patrimonio de la nación que pertenece a Notimex. Notimex tiene la fototeca más importante de México, una historia de 50 años en fotos que nosotros tenemos que seguir cuidando y digitalizando. Notimex tiene su maquinaria administrativa que tiene que seguir funcionando. Tenemos 600 suscriptores. Entonces, no solamente los directivos pues la directora, en este caso yo, tiene derecho a recibir su salario, sino también todos los trabajadores, ¿verdad? Que están viéndose afectados en su fuente de trabajo, precisamente porque hay 20, 40 personas, ex trabajadores, haciendo una huelga para el intento de extorsión o para mantener sus privilegios y sus actos de corrupción. Entonces, la ley nos permite, nosotros argumentamos claramente ante la Secretaría de Hacienda esta situación, y bueno, nuestra gente no tiene por qué verse afectada por la actitud gangsteril a veces de porros que se dedican al acoso y a la intimidación, ¿verdad?, de nuestros trabajadores. Nosotros hemos defendido a nuestra plantilla laboral de periodistas comprometidos, periodistas honestos, periodistas decentes, que han defendido su fuente de trabajo y han defendido su trabajo día con día, a pesar de la huelga. O sea, nosotros tenemos un firme propósito, que es
defender Notimex, salvarla de las garras de la corrupción y de la mafia. Entonces, creo que está equivocado este señor, ¿verdad? No es la primera vez desde que yo llegué a Notimex, él ha mantenido una postura de ataque permanente, muchas veces con información falsa y directamente mentirosa, ¿no? Entonces, sus vínculos con el sindicato son absolutos, con este sindicato que mantiene la huelga, y se ha erigido como portavoz del propio sindicato, ¿verdad? Yo no sé si se considere eso un periodista, ¿verdad? Pues qué barbaridad, qué fuerte es eso que nos comentas. Entonces, ¿nos podrías confirmar esto? Que no solamente los directivos, sino el resto de los trabajadores de Notimex continúan percibiendo su salario porque la agencia, en estricto sentido, continúa operando, continúa funcionando al mantener, bueno, pues vamos, esta actividad sustantiva para no dejarla caer. Así es, totalmente, pero además no era ningún secreto. O sea, no es nada que se haya ocultado ni nada por el estilo. Está en transparencia. Nosotros tenemos al día nuestro portal de transparencia. Nosotros no estamos ocultando nada. El presupuesto viene de la Secretaría de Hacienda. O sea, no es nada que realmente eso ni siquiera es noticia, ¿verdad? Pero si él lo está utilizando como una forma de ataque, pues lo siento, se equivoca totalmente. Ya por último, y le voy a pedir también a don David que nos grabe, San Juana, la última pregunta, sé que estás muy ocupada y tienes mucho que hacer ahorita y bueno, te estás enfrentando a muchas situaciones y sé que siempre te hago esta pregunta, pero ¿qué sigue? Muchos compañeros periodistas están todavía en la preocupación, en la angustia por lo que pueda llegar a pasar con la agencia Notimex. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Seguirán varios años de discusiones con el sindicato? ¿Lo ves ya como una situación cerrada por las exigencias que tiene ese sindicato, exigencias que se extrapolan a situaciones incomprensibles? No, mira, nosotros, bueno, quien piense que la 4T iba a llegar a gobernar y que todo esto iba a ser un escenario de paz y de tranquilidad y que todo iba a ser fácil, pues está muy equivocado. Nosotros nos estamos enfrentando a un régimen neoliberal que termina y que nos deja prácticamente en ruinas al Estado mexicano por el saqueo indiscriminado a manos llenas de la corrupción que robaron y robaron y robaron. No es nada nuevo lo que te estoy diciendo. Entonces, pues obviamente hay colegas que están preocupados legítimamente y que les interesa saber qué va a pasar con Notimex y que nos apoyan, pero te voy a decir que la mayor parte está unida a un sindicato corrupto, ha preferido sostener o decir, bueno, pobrecitos, ¿verdad? O en un momento dado valorar que pues esta gente olvidar o ignorar los actos de corrupción que se cometían. En Notimex era público y notorio que los reporteros recibían chayote, o sea, recibían coches, casas, recibían dinero en efectivo, recibían transferencias, guachicoleaban las noticias, robaban cámaras, iPads, laptops, celulares. O sea, perdóname, o sea, yo fui y me enfrenté a un fenómeno que ni siquiera imaginaba. O sea, yo sabía que había corrupción, pero no en las dimensiones en las que encontramos esos actos de corrupción cotidianos y permanentes que ya estaban normalizados. O sea, muy grave lo que pasaba. Y Notimex se ha constituido como la gran lanza de la autocrítica del propio gremio periodístico para determinar hasta dónde vamos a soportar o a tolerar la corrupción de los periodistas. Nos falta la autocrítica, nos falta decir, oye, pues este señor, ¿cómo es posible que todos sabemos que es un corrupto, que recibió 300 millones de pesos del sexenio de Peña y que el señor se siga diciendo periodista y siga teniendo un programa de radio? ¿Hasta dónde estamos dispuestos los periodistas a tolerar la corrupción y a normalizarla?
Notimex ha dicho, basta, se acabó. Aquí tenemos que hacer una verdadera transformación, un verdadero cambio para tener una agencia profesionalizada primero, ¿verdad? De gente verdaderamente con un expediente académico, con un expediente laboral digno, que tenga pues la posibilidad de generar este cambio que estamos haciendo en Notimex y darle una transformación auténtica a una agencia de noticias que estaba al borde de la extinción cuando yo la tomé, porque la corrupción la había dañado tanto sus cimientos que ya ni siquiera funcionaba en muchos sentidos como agencia de noticias. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo muy difícil. La corrupción, no todo el mundo está dispuesta a enfrentarlo. Hay funcionarios que prefieren nadar de muertito, así de claro. Pero yo tuve una encomienda directa del presidente y aparte un compromiso con los mexicanos cuando accedí a dirigir Notimex, que es combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias. Y en eso estamos, eso sí te los puedo asegurar. Notimex vuelve transformada, vuelve saneada y vuelve limpia para poder garantizar el derecho a la información que, por ejemplo, el INE quiere trastocar. Mi querido Toño. La directora de Notimex, la periodista San Juana Martínez, pues te deseamos, el equipo de Sin Censura, muy buen año, San Juana. Mucha suerte con esta situación que está ocurriendo, con esta lucha que tienes contra la hidra. Saludos, es un espacio de libertad siempre sin censura, que se mejore Vicente. Un abrazo para todos y por supuesto mi reconocimiento a su trabajo y un abrazo, un saludo a todo tu auditorio que me encanta, que es un auditorio fiel, es un público consentidor, como tú dices, y que también a ellos nos debemos. Muchísimas gracias. Gracias. Sonia. Gracias, San Juana, gracias, por supuesto, aquí más bien y siempre luchando por esa verdad con justicia.